presentamos nuestra segunda keynote de la jornada, la conferencia El futuro de la salud mental. ¿Cómo podemos utilizar los datos de manera responsable? Victoria O'Donnell es consultora y docente en ciencia de datos, especializada en sesgos algorítmicos con perspectiva de inclusión y diversidad, con experiencia trabajando en política pública, organismos internacionales y empresas de tecnología. Actualmente se desempeña como Data Scientist en la industria editorial y se encuentra realizando un curso de salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús. Es miembro del Laboratorio de Innovación de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Universidad de San Martín, entre otros organismos y otro montón de cosas. Bienvenida y a comenzar esta charla. Bueno, hola a todos y todas. Ahí está mejor, ¿no? Siento que soy menos enana. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el salud mental digital y también van a ver cómo, en paralelo, cómo no hacer una presentación. Básicamente lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas es ir en contra de todas las recomendaciones que hacen las charlas TED, que es minimizar la cantidad de texto. Van a ver lo que es la presentación. Lamento mucho para los organizadores lo que está por pasar, pero realmente no quería, o sea, voy a pasar por encima de muchos de los conceptos, es un campo de mucha complejidad y quería estar preparada por si había una pregunta que obligara a profundizar en alguno de los temas. También, bueno, voy a fallar con esto. Nada, prepárense para el caos creativo que también tiene el campo del que vamos a hablar. Primero que nada, quiero agradecer. Realmente, y esto va a estar grabado, así que no voy a poder mentir, creo que no he ido a un evento tan bien organizado como este. O sea, la cantidad de mimo que nos han dado como oradoras, la cantidad de capacitaciones que nos han dado para que la audiencia se sienta cómoda, la verdad que les agradezco realmente a todas las del equipo, a todos los involucrados. También... Gracias a todos. También les agradezco a las oradoras que estuvieron hablando por las inmensas contribuciones que hicieron cada una en sus campos, que han hecho y que están haciendo. Soy medio fan, bastante fan y seguidora de cada una de ellas desde hace mucho. A ustedes por estar acá, por el esfuerzo de estar acá, por el interés y por ser el futuro, el presente de la ciencia de datos, sin presión, para nada, pero está en sus manos y especialmente en este tema de mucha complejidad. Y bueno, las instituciones que apoyan y hacen que esto sea posible. Cualquier cosa, interrúmpanme, avísenme si hay algo que está mal, ¿no? Bueno, y a Laia y a Fran por ser mis guías. Bueno, mi CV ya lo dijeron. Bueno, la temática entonces es la intersección de la salud mental y la tecnología, destacando la importancia de utilizar los datos de manera responsable en este campo que ha experimentado grandes transformaciones. Más allá de todo, si ustedes salen de esta presentación con más preguntas que respuestas, entonces sería un éxito, porque es un campo incipiente, es un campo complejo, es un campo que necesita de la participación de muchas personas, realmente está muy inmaduro, o sea, no hay un norte claro de qué hacer con estos temas, y además presenta muchos de los casos críticos de algunos de los temas de que estuvieron hablando, como por ejemplo privacidad, ¿no? Salud, por la sensibilidad que tiene el tema, realmente es, bueno, la privacidad en salud es especialmente importante. La propuesta de navegación de estas diapositivas caóticas es hablar de los datos, lo que estuvo pasando con los datos y lo que estuvo pasando con los métodos desde una perspectiva de... ¿Estoy bien con el micrófono? Acá. Gracias. Qué apoyo, qué organización. Bueno, invitación a la participación. Bueno, ¿por qué salud mental digital? Desde una perspectiva... Ahí está. Desde una perspectiva personal, no es demagogia que puse a Taylor Swift, pero un poco sí. Desde una perspectiva personal, este tema me genera iguales cantidades de entusiasmo y miedo, o sea, realmente me genera mucho miedo. Y esta cita dice que estoy más asustada que interesada por la inteligencia artificial, pero tal vez el miedo y el interés no estén muy lejos el uno del otro.
Y realmente es un poco lo que me pasa con este tema y espero que les pase lo mismo y sea un miedo operativo para invitarlos a participar de esta temática. El impacto que puede tener... Bueno, paciencia en las transiciones. El impacto que puede tener que nosotros no atendamos bien este tema es de una gran magnitud. ¿Por qué? Porque la salud mental es una temática que de mínima, porque estos datos son prepandemia, afecta a una de cada 4 personas, o va a afectar a una de cada 4 personas. Es la principal causa de discapacidad en el mundo, es la segunda causa de muerte en jóvenes y, un dato que es muy grave, 2 de cada 3 personas no buscan tratamiento por el estigma que la rodea. ¿Por qué salud mental digital? Porque 9 de cada 10 personas tienen acceso a Internet en sus dispositivos o en sus computadoras, con lo cual nuestra forma de padecer es una forma híbrida de padecer, o sea, no tenemos una existencia híbrida, entonces lo digital está muy presente en salud mental. Entonces quizás se imaginaban una charla sobre cómo las ondas cerebrales y cómo usar inteligencia artificial en ondas cerebrales. No, justamente esta charla es que este tema nos atraviesa a todas y todos, o personalmente o a gente que conocemos, estadísticamente, digamos. Bueno, ¿qué estuvo pasando en este campo en los últimos años? Por el tema de la pandemia y en general, pues está poniendo más en agenda, lo que hubo es mucha masificación de la virtualidad en la temática, o sea, muchas consultas virtuales, muchas más apps. Esto aumentó la cantidad de datos y también no hay nuevas tecnologías a nivel, bueno, no es que se desarrollaron las redes neuronales, pero sí se están usando con más libertad sobre los datos de salud mental. ¿Por qué esto está fallando? O sea, ¿cuál es? Ahí está. Bueno, entonces, voy a ir como antes, claro, ahí va. Bueno, ¿por qué los datos pueden ayudar a la salud mental? Por un lado, por un tema de poner en agenda. O sea, los datos nos ayudan a magnificar y a tener magnitud sobre la prevalencia de las problemáticas, que todavía está subregistrada, también la incidencia o qué cosas están creciendo, las brechas, las inequidades, o sea, quiénes afectan más o menos, y también ayudan a un tema de abogar a nivel agenda pública para la concientización. Y también ayuda a la innovación, ¿no? O sea, mientras más datos, más hallazgos podemos tener, y entonces los datos pueden ser unos grandes aliados. Ahora, ¿por qué no liberamos todos los datos de salud mental, ¿no? O sea, ¿por qué no decimos, bueno, está buenísimo, liberemos todos? Porque están regulados es un dato sensible. Es un dato sensible a nivel legislativo, o sea, tiene una legislación distinta. Es más o sea, nosotros podemos publicar datos sobre cuánto ganan cada uno de ustedes, y muchas de otras informaciones sobre cada uno de ustedes, pero no sobre su salud mental. ¿Y esto por qué sucede? Porque los datos sensibles, que también son... No puedo con esto. Porque los datos sensibles lo que hacen es tratar de protegernos de la estigmatización y la discriminación. O sea, es muy fácil cuando una persona que tiene un trastorno bipolar decir, bueno, está bipolar y todos los estigmas que están asociados a eso. Bueno, ¿qué es lo que debería pasar según la ley? Según la ley, los datos deberían estar protegidos de una manera segura, confidencial, con privacidad, tienen que ser fiables y tienen que ser consentidos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Las filtraciones no son una excepción. Hay un historial, esto es solo Estados Unidos, ¿no? Del 2016 al 2021, la cantidad de filtraciones que hubo, acá solo seleccioné algunas. Las filtraciones son comunes. Entonces, por ejemplo, una app, lo que pasó es que, la primera en 2016, 50.000 participantes de un estudio de salud mental vieron todos sus datos expuestos. Y eso pasó del 2016 hasta, la última que está documentada, una app, una plataforma, Mindstrong, también expuso los datos de salud mental de todas las personas que habían usado esa plataforma. El impacto de las filtraciones. Esto es anti-TED, ¿ven? Bueno, el impacto de... Igual es un tema muy serio, esperen, no puedo hacer esto. El impacto de las filtraciones es, por un lado, el estigma y la discriminación, ¿no? O sea, creo que no hace falta explicar mucho esto en términos de esto, especialmente en una perspectiva de género de está loca o, no sé, está muy sensible, no seas ciclotímica, no seas bipolar. La cantidad de cosas que se dicen de la salud mental es realmente
indignante, digamos, la pérdida de oportunidades de empleo. Es muy loco, ¿no? Que digamos, sea más grave en un currículum que alguien diga, ojo con esta persona que está medio loca o que es medio psicológicamente inestable, que haber maltratado a un compañero o una compañera de trabajo o ser racista. O sea, es mucho más grave, o sea, te pierde las ausencias de empleabilidad, cualquier estigma que tengas sobre la salud mental. El impacto emocional, o sea, es estresante ver tu vulnerabilidad afectada. Bueno, las consecuencias legales. El daño en las relaciones interpersonales, es peligroso, ¿no? Alguien se entera que tiene un diagnóstico de psicosis, o bueno, puede ser peligroso y puede ser que la gente se aleje. El aislamiento social, la persona no va a querer hablar con otra gente. La disuasión para buscar ayuda, ¿no? Como que esto es muy importante. O sea, la consulta y la medicina en general se basa en el supuesto de que lo que pasa en ese consultorio va a quedar en ese consultorio. Si yo pienso que lo que yo le cuento a mi profesional de la salud va a estar publicado, probablemente no reporte todos mis síntomas, o por lo menos no los que me pueden dar vergüenza. Entonces eso afecta la calidad de la atención médica o psicológica, ¿no? Bueno, después una violación de la privacidad que genera como una desconfianza general en las instituciones, y un problema de identidad, que lo expresó así, pero el problema de identidad es más que nada que asumir un diagnóstico implica como, es todo un proceso, ¿no? No es que uno se asume, no es que uno asume un diagnóstico de una manera sencilla, sino que es todo un proceso. Entonces estar catalogado como esquizofrénico de la noche a la mañana no es tan sencillo. Estos impactos, entonces, que para mí me parecen bastante graves. Bueno, esto es la típica de cuál es la distancia de cómo se trata en la salud mental con respecto a la salud fisiológica, ¿no? A nadie le dicen, cuando se le corta un brazo, ponele onda, dale, fuerza, dale amigo, pensá en cosas positivas, vos podés, sino que se lo trata como una problemática de la salud mental, debería tener ese mismo. Es muy difícil de ser un empleador que faltás porque estás estresado, en cambio la fiebre tiene una legitimidad totalmente instaurada. Ahora, este tema, no hace falta que nosotros lo que se filtre sean nuestros datos explícitos sobre salud mental. Este panorama se vuelve un poco más peligroso cuando pensamos que hay muchos datos implícitos sobre salud mental. Esto significa que esas aplicaciones de querido diario que a veces proponen en los de journaling, que de las apps, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Cómo te sentís hoy? Esas aplicaciones se pueden usar para inferir que a vos te está pasando algo, que vos estás teniendo estás empezando una crisis de ansiedad por lo que escribís. Después las redes sociales, hay algoritmos, y todo esto no son ejemplos teóricos, he visto aplicaciones de todos estos casos. Redes sociales, ¿por qué publicás? Si vos empezás a publicar fotos, si te empezás a vestir de negro, fotos de negro o lo que sea, pueden decir, bueno, esta persona parece tener depresión. Después, las aplicaciones de fitness y salud, si vos empezás a moverte menos, a comer peor, a dormir peor, esta persona tiene depresión. La meditación y mindfulness, por la cantidad de usos, si yo de repente empiezo a meditar intensivamente, puede decir, bueno, algo le está pasando, ¿no? Y los asistentes virtuales, a veces por la voz, pueden hacer diagnósticos, por ejemplo, de autismo, que a veces tienden a tener un tono de voz más monótono. Entonces, realmente estas aplicaciones, digamos, como que hay bases de datos, puede haber en el mundo, pero pongamos que puede haber muchas bases de datos en el mundo donde está mi nombre y al lado un algoritmo que dijo, en base a algo que yo publiqué, un diagnóstico de salud mental al lado mío. Yo no consentí de eso. Y además no está protegido, probablemente, como si fueran de datos de salud mental, como deberían estarlos. Porque tienen la levedad de, no parecen de salud mental, lo son. Bueno, entonces a mí esto, no sé si están entendiendo ya por qué me está generando este miedo, toda esta situación, y además el miedo se recrudece porque, perdón, voy a ser muy fatalista en esto, pero además ni siquiera necesita que sean mis datos. Si yo escribo en mi app, aparentemente inocua, que la estoy pasando mal porque no sé cómo lidiar con el brote psicótico de mi hermano, de mi amigo, o lo que sea, puede ser que el nombre de mi hermano, o sea, que haya una base de datos donde esa otra persona que ni siquiera usó estos datos, que está fuera de las redes, que no usa internet, de todos modos tenga asignado un mote de algún diagnóstico que nunca se le comunicó, ¿no? ¿Tenemos miedo hasta ahora? Quiero saber si hay miedo, ¿sí? Bien, me gusta. Hay propuestas igual.
las apps, seguimos con el miedo, pero después baja, o sea, prepárense. Las apps son amplificadoras de todo esto, ¿no? Las apps lo que hacen es que, las apps antes los datos de salud mental podían venir, mi tesis es sobre la historia clínica electrónica, podían venir de la historia clínica electrónica, de registros oficiales, de encuestas. Ahora, con todo respeto, dos programadores de Silicon Valley hacen una app de salud mental y directamente tienen un set de datos de salud mental. Entonces, la cantidad de proliferación de fuentes de datos se ha crecido exponencialmente. Y además, nos tomamos más atribuciones a nivel cientistas de datos o gente que trabaja en inteligencia artificial de que nosotros nunca le preguntaríamos al bot de Movistar, no es un sponsor, ¿no? Un bot de Movistar, no le preguntaríamos nunca, ¿te parece que tengo depresión? En cambio, sí se lo podemos llegar a preguntar a ChatGPT, ¿no? Es como que tenemos cada vez más confianza y le permitimos permear más en nuestra vida y darnos más respuestas. Bueno, ¿están preparados para más miedo? Bueno, el ecosistema de las apps de salud mental. Solo el 2% de las apps que están actualmente en Google Play tienen estudios clínicos que las respaldan. Debería estar regulado por la FDA en esto. ¿Cómo? ¿Cómo da nombres? ¿Las que sí? Ahí vamos a ver, después te paso. No, bueno, control de calidad y además no se revisa, o sea, qué nivel de seguridad le dan esos datos. La pueden estar guardando en una computadora, no sé, en una nube. Y además tienen la potencialidad ahora, que antes de la pandemia no tenían, de hacer proclamas médicas. Antes no podían decir palabras como psicosis. Ahora sí, porque por la pandemia dijeron, bueno, hay que volverlo más laxo. Entonces, imagínense un caso en el que hay una persona que le cuesta acceder a la terapia física, digamos, presencial, y entonces busca apps de salud mental. Literalmente, este es mi teléfono, o sea, puse apps de salud mental, y la segunda es una que habla de ansiedad y depresión, o sea que, digamos, a términos psicológicos, médicos, ansiedad y depresión, y promueve su tratamiento. Ese 4.6, ¿les parece que tiene que ver con cuán bien cura, cuán bien trata la ansiedad y la depresión? ¿O tiene más que ver con cuán linda luce, si tiene sponsors o no, qué colores usa, cuánto responde? Entonces, nuestros psicólogas o psiquiatras, ¿las elegiríamos así, digamos, con este nivel? O sea, ¿tiene matrícula esta app? O sea, ¿qué está pasando, digamos, con esto? ¿Está bien que Google Play sea la persona que ordena nuestro acceso a las apps de salud mental? Y no es para juzgar a las personas que lo usan, o sea, si lo usan es porque lo necesitan, digamos. Y acá... voy a llorar, quiero una app para lidiar con esto. Y acá se ha redoblado la apuesta, porque no es solo una cuestión de apps, ¿no? Ahora resulta que Apple sacó un dispositivo que, según un diario, dice que Apple, en salud mental y miopía, Apple tiene las soluciones. ¡Qué bueno! Apple tiene las soluciones. Entonces Apple lo que te permite es esta cosa como leve, de decir cómo te sentís todos los días. Ni siquiera son las apps, son los dispositivos. Ahora, les cuento mi derrotero sensorial y sentimental con el respecto. Cuando Apple saca esto, pienso, ¡hey, qué bien! Tengo una primera reacción de qué bueno, el tema está en agenda. Después de haber estado como bajo las sombras, bajo el closet, el tema de la salud mental durante tantos años, digo, qué bueno. Después veo lo que están haciendo, digo, uy, qué miedo. Como, qué miedo. Y después digo, bueno, no sé, después me genera interés, después pienso qué bien, porque hay otros dispositivos que lo hacen y no lo cuentan. Entonces es como todo, digamos, una montaña emocional de qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Esto es un poco, bueno, lo que siento. Bueno, ChatGPT se ha hablado mucho, tengan en cuenta que ChatGPT, bueno, ha dicho en una iteración que las personas con problemas de salud mental son peligrosas o impredecibles, y muchas veces dice como, no tenés nada de malo, superalo. Eso va mejorando, ¿no? Pero bueno, el caso ChatGPT. No voy a hablar tanto de ChatGPT porque lo hablaron ya más personas.
Y además, un tema con el caso ChatGPT es que los prejuicios son del 2021, o sea que es como si nunca hubiéramos avanzado, ¿no? Este tema es un tema que se puso en agenda y ha avanzado bastante. Y una temática, solo para terminar de generar terror, es que si alguien dijo en alguna base de datos, algún ex investigador de inteligencia artificial, que le interesa el tema, ¿no? Como que el camino al mal está lleno de buenas intenciones, la banalidad del mal, digamos, ¿no? Que tuvo unas buenas intenciones de armar una investigación sobre salud mental, puede ser que ese mote de bipolar me quede de por vida. Nadie está revisando que los datos sean actuales. Que yo no tengo un apéndice, está bien, es un dato que tenga de por vida. No voy a volver a tener un apéndice. Que haya tenido un estrés postraumático, lo puedo superar. Y eso no va a salir nunca, digamos, de las bases de datos en las que estén. Bueno. A la que viene le aviso que no funciona tan bien esto. Ahí está, bueno, la reacción fue tardía. La pudieron ver en mi casa. Bueno, entonces ya terminamos con la parte del miedo. Cerramos todo, o sea, con este panorama distópico. La solución, bueno, listo, no hagamos nada, o sea, se cancela el tema de salud mental para siempre. El tema es que al cerrar todo, lo que sí nos pasa es que nos perdemos algunos beneficios que pueden ser útiles, realmente son útiles, más o sea, no es que la salud mental presencial es óptima, ni tampoco que el sistema actual está generando que no haya problemas de salud mental, lejos de eso estamos. Las aplicaciones de salud mental, la salud mental digital, propone accesibilidad, o sea, está todo el tiempo disponible. Anda a molestar a un psicólogo un domingo con una crisis, digamos. Es asequible, muchas veces es más barato. Tiene la sensación de anonimato, o sea, uno podría hacer preguntas desde el anonimato de la web, que presencial uno no tiene esa capacidad hasta ahora de ser anónimo. Y la sensación de que no hay otro ser humano capaz de ser juzgado, que te juzgue. Hay muchas oportunidades, el automanejo, te puede ayudar a tomar la medicación. Bueno, el optimismo. ¿Tenemos tiempo para el optimismo? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para el optimismo? Si no, terminaba acá y listo. O sea... Bueno, si tenemos tiempo para el optimismo, está bien. Me alegra. Por suerte, estuvieron hablando ya unas respuestas. Con respecto a los datos, hay varias estrategias de que no sea todo o nada, que no sea o no publicamos datos o publicamos los datos de soñé con que tenía, no sé, algo escabroso y que eso quede para siempre. Hay estrategias de anonimización, de cifrado de acceso seguro, hay auditorías de monitoreo. Natalia estuvo hablando bastante de esto. Hay formación y sensibilización. La formación es muy importante a la hora de ser investigadores en salud en general, pero especialmente en salud mental. Uno tiene que estar tiene que romper la ingenuidad de qué son los datos, ¿no? O sea, datos que, por ejemplo, ¿no? Datos de transporte parecen ingenuos, ¿no? ¿Cómo me muevo por la ciudad? Ahora, ¿qué pasa si los lugares en los que me muevo en la ciudad son a Fundación Huésped, por ejemplo, ¿no? Que es una famosa institución de manejo de HIV? Eso es un dato de salud. Entonces hay que preguntarse en cada una de las bases de datos, no solo de salud, de cualquier dato sensible, cuánto de eso tiene y cómo hacer para mitigarlo. O sea, ante todo, ¿no? Hay que romper la ingenuidad de esto de Apple, de la miopía y demás. Entonces, la inteligencia artificial y los bots pueden proporcionar apoyo a las personas que experimentan salud mental y especialmente a aquellas personas que tienen más problemas con el acceso, o sea, las poblaciones más vulnerables. O sea, los jóvenes que están tan acostumbrados a lo digital, a las personas que no pueden pagar tratamientos, como que esto fuera de nicho. O sea, realmente las poblaciones vulnerables son las que están más expuestas a esta problemática. Ahí puse una fotito linda. Con respecto a las apps, hay propuestas también, ¿no? Para evaluar ese ecosistema del Far West, del oeste salvaje que está actualmente. Hay propuestas de marco regulatorio para evaluar, no solo de los usuarios, o sea, para saber, lo que me preguntaban recién, cuáles son las buenas, sino también para los profesionales de la salud, para saber cuáles pueden usar para apoyar el tratamiento, ¿no? O sea, también los psicólogos, las psicólogas, tienen que poder saber cuáles les sirven y cuáles no. O sea, es de ambos lados, ¿no? Y después, bueno, acá les puse ejemplos positivos de marcos de evaluación de el ecosistema de las apps. Esto debería caer en la esfera del ANMAT,
en el caso nacional y en el caso de la FDA, en el caso de Estados Unidos. Hay cosas que se están haciendo a nivel regulatorio para poder implementar esto. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial más ética van a hablar luego, así que no me voy a meter en este tema. Los principios de justicia algorítmica, esos son temas que se trataron y también se van a seguir tratando, así que no me voy a profundizar en esto. Así es como me ahorro apps. Y le pregunté a ChatGPT si lo puedo usar para tratar la salud mental. A ver qué piensa ChatGPT de sí mismo. Y lo que me respondió fue no desarrollaría una aplicación con un chatbot alimentado por GPT para curar la depresión o la ansiedad. Ey, ojalá las personas que hicieron eso le hubieran preguntado a ChatGPT. Y dice, ¿por qué no lo harías y qué recomendaciones darías? Y dice, no lo haría porque los chatbots alimentados por GPT no tienen la capacidad de diagnosticar ni tratar trastornos mentales como la depresión o la ansiedad de manera segura y efectiva. Ey, lo teníamos ahí a la respuesta, recomendaría a los programadores que busquen colaborar con profesionales de la salud mental para desarrollar aplicaciones. Bueno, bastante bien acá. Acá es nuestro amigo ChatGPT. Y ahí es el rol de los profesionales de la salud, que es, profesionales de la salud mental, en realidad los psicólogos, que es en qué momento, ustedes ya están fingiendo demencia, aunque yo esté haciendo esto, ¿no? Que los profesionales de la salud mental tienen que estar involucrados tanto en el desarrollo como en la implementación, en la evaluación, o sea, tienen que estar involucrados en cada una de las partes. O sea, no podemos pensar, en otros casos es como pensar en curar una cuestión médica sin profesionales de la medicina, es igual, solo como que es el tema de la subjetividad y social, parece que lo podemos tratar entre todos, ¿no? Ahora, también se pueden aportar desde distintas perspectivas, no solo profesionales de la salud mental, programadores, científicos de datos, ahí entran todos ustedes, abogados, científicos sociales, usuarios, y en este sentido, lo de usuarios es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Esta lección que nos dejó todo el movimiento de discapacidad, es muy importante que los usuarios estén involucrados desde el vamos. Y ese nosotros, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros, quiénes son nosotros, y acá es muy importante poner la perspectiva de inclusión y diversidad. Por suerte también hay guías para esto, no vamos a meternos porque también hay otro hermoso panel. Bueno, preguntas, respuestas, sugerencias, propuestas, y la pregunta era ¿qué sienten? Más que nada, si optimismo, miedo, terror. Y bueno, gracias, pero antes, como es una temática que realmente me gustaría que mucha gente se meta porque es embrionaria, porque es importante, porque no se sabe a dónde vamos, porque derrama sobre las demás disciplinas, porque es el caso crítico, o sea, una vez que vos resolvés la privacidad de la salud mental, resolvés la privacidad en muchos otros campos. Acá están mis contactos, si alguien se quiere sumar, estamos ávidos por sumar nueva gente. Y bueno, eso fue todo. Bibliografía. Bueno, si no tienen preguntas o no sé, muchas gracias por la atención. Gracias, Victoria. Recibís ahí también, no te vayas, un regalito, un reconocimiento del AU. No son tuyos, Fuerte el aplauso para Victoria.